Mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Hoy hablaremos de que el anticristo se levantará contra todo lo que se llama Dios. No solamente en contra de nuestro Dios que está en los cielos, sino contra todos los ídolos que existen en el mundo. Porque también lo llaman dioses, o Dios le dicen también. Pero la palabra dice, aquel hijo de perdición se levantará contra todos aquellos dioses que hoy existen en el mundo entero, en todas las naciones. Lo tienen hasta en sus casas, en sus cuartos, en las aceras, en las plazas, en las calles, en todo lugar. Hay dioses, son ídolos de madera, de yeso, de piedra. Hoy las personas adoran, o simplemente dicen ellos, veneramos, no adoramos. Es lo mismo, dar reverencia a estos ídolos. Pero aquel hijo de perdición que se avecina a pasos agigantados, mis hermanos, Él perseguirá y destruirá a todo aquel que levante el nombre de otro Dios fuera de Él. hoy por hoy el mundo todavía no está experimentando la mano dura de este hijo de perdición. Pero cuando aparezca, él vendrá primeramente con lisonjas y engaños para seducir a las personas en todo el mundo. Muy bueno, muy convencedor o muy convincente. Y de esta manera todas las personas caerán de rodillas delante de sus pies y dirán, esto es lo que hemos esperado. Aquel hombre es al que necesita el mundo. Él traerá paz y prosperidad. Él nos llevará a un futuro muy hermoso. Mis hermanos, solamente será aquel hombre el impostor, el tirano. No conocerán a este hombre hasta que se cumplan los 3 años y medio de los 7 años. Los primeros 3 años y medio. Porque la Biblia dice, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, el que ha de venir, el impostor, romperá el pacto. Ahí está la clave. Y luego conocerán a él quién es. Recién verán la otra cara de la moneda. A partir de ese momento, después de la ruptura del pacto de paz y seguridad, El mundo experimentará el terror que jamás ha experimentado, mis hermanos. Porque está escrito en la Biblia. ¿Saben, hermanos, por qué esta abominación desoladora, el que ha de gobernar el mundo, no se manifestará antes de los primeros 3 años y medio? Porque está escrito en la Biblia, porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es ese alguien que lo detiene a este hombre? Es la iglesia de Cristo. Porque una vez arrebatada la iglesia, Él se manifestará. Se hará conocer al mundo quién es Él. Vamos a leer en la Biblia y a continuación al respecto. Y luego, mis hermanos, en este mundo, el Vaticano, las iglesias católicas en el mundo, el hinduismo, los musulmanes o el islam, tienen su religión y al cual son muy aferrados. El budismo, el hinduismo, tantas sectas en el mundo y religiones. Todas aquellas sectas o religiones serán derrumbados por la mano del gobernante del mundo, porque cuya autoridad sobrepasará todos los límites. Él no permitirá a nadie que rinda culto a otro Dios, a ninguno, ni a los ídolos en el mundo, y a ninguna persona. Y peor será para nosotros, para los cristianos, para los que se quedan del arrebatamiento, porque serán perseguidos,
porque aquel tirano conocerá perfectamente que los cristianos adoran y sirven a Dios. Porque el mismo Abadón, el mismo Apolión que saldrá del abismo para tomar su cuerpo, él mismo estará en su cuerpo. Y él mismo le dará su inteligencia, su sabiduría maligna. Así que conocerá perfectamente quiénes son cristianos y a quién sirven, a quién le alaban. Y pretenderá acabar con todo vestigio del cristianismo. Total, va a querer borrar de la faz de la tierra. Por eso Jesús nos advirtió con anticipación: cuando aquel hombre aparezca, o cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces huyan a los montes. Cristo nos ha prevenido a que huyamos para no ser presa de este tirano, de este impostor que aparecerá una vez arrebatada la iglesia. Ninguna religión o secta podrá parar en pie en ese momento, porque él solito se hará adorar. En otras palabras, el Apolión, el Abadón, la bestia del Apocalipsis, él se hará adorar, como dice la Biblia en Apocalipsis. Y le adoraron a la bestia, dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí está. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Miren, hermanos, esta es persecución total contra los cristianos, guerra contra el pueblo cristiano una vez arrebatada la iglesia de Cristo. Y vencerlos, dice. La iglesia de Cristo será vencido. ¿Cómo será vencido? Pues serán decapitados los que se quedan en sus pueblos y que no han huido a los campos. Serán presa del anticristo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, aquí dice la palabra: declarará guerra contra los santos, contra el pueblo cristiano, principalmente contra los que se han quedado del arrebatamiento, porque los arrebatados estarán ya allí en el cielo, en las bodas del Cordero. Mis hermanos, los habitantes de la tierra no somos nada delante de aquel impostor, o no seremos nada cuando aparezca. Porque los poderes del mundo, la élite mundial, tienen una autoridad, un poder tremendo sobre las personas, sobre nosotros, mis hermanos. Quiérase o no, entender de esta manera, somos gobernados y dominados por unos cuantos tiranos, aunque nosotros como pueblo cristiano somos gobernados por Dios. Pero si aún vivimos sobre la tierra, de alguna manera tienen dominio sobre los moradores de la tierra. Ellos tienen pero tanto poder que de noche a la mañana pueden derrumbar un país o pueden sacar a un presidente de una nación. Pueden hacer lo que ellos desean. Solamente Dios no lo permite. Y si Dios se lo permitiera, lo pueden hacer cualquier cosa ellos a cualquier nación en menos de 24 horas. Si hay investigaciones en el internet,
Hay mucho documental sobre esto. Los habitantes de la tierra para ellos son como pasto. Y viene una podadora gigante y arrasa con todo. Así es las personas, hermanos, delante de aquellos poderosos que se creen hoy por hoy. Nadie puede ni podrá enfrentar al hijo de perdición cuando aparezca en su momento. Solamente Cristo en su segunda venida pondrá fin a su autoridad maligna, porque los apresará al falso profeta y a la bestia, y los lanzará al lago de fuego que arde con azufre. Cuando Cristo venga, los pondrá en su lugar. Gritarán aquel día. Los valientes, los capitanes, los fuertes, dice la Biblia en Apocalipsis, correrán a las peñas y gritarán y no tendrán quien los salve. Dice la Biblia así. Nadie los podrá salvar. Llegará ese momento, pero hoy por hoy aquellos poderosos tienen todo el poder para poder derrocar gobiernos, hundir a un país y así. Mis hermanos, vamos a ir a la lectura ahora, mis hermanos, en 2 Tesalonicenses 2:1 adelante. Dice así la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta parte en la Biblia de las Américas rectifica este pasaje, el verso 2. Dice: Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Porque todavía no se ha producido el día del Señor, o el regreso de Cristo, ni el arrebatamiento. Pero en nuestra Biblia Reina Valera dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dando a entender como si faltara mucho para el regreso de Cristo y que no nos preocupemos. Aquí hay un pequeño error en la Reina Valera. Continuamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, esto es, el tercer templo, que van a construir en Israel, mis hermanos. Haciéndose pasar por Dios, así se sentará en ese lugar, en el tercer templo, como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora sí, aquí está la clave, mis hermanos. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene, mis hermanos? Verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Solo hay alguien que lo detiene al presente, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es lo que lo detiene a este impostor? Mis hermanos, en esta parte puede haber mucha confusión para muchos. Solamente la iglesia
lo está deteniendo. Y cuando una vez ya escuchemos o conozcamos la noticia de que la firma de paz y seguridad se ha dado en el Medio Oriente, estaremos muy cerca del arrebatamiento y también muy cerca de la aparición de este impostor, de la abominación desoladora. Mis hermanos, el misterio de iniquidad está ya en acción, dice. Este misterio de iniquidad siempre ha estado, desde los tiempos de Pablo, desde más allá, toda la historia de la humanidad en acción. Es obra del maligno y él siempre ha querido destruir a la humanidad, siempre ha estado en acción. Pero ahora, hermanos, está más caliente. El misterio de iniquidad está en plena acción ahora y muy cerca ya de tomar el poder del mundo. Todo está preparado. Los que trabajan a las espaldas del pueblo en la oscuridad, los malignos, lo están preparando simbólicamente. Ya prepararon esto cuando Trump visitó a Arabia Saudita y a Israel más. ¿No ven esta toma simbólica de esta esfera del planeta Tierra? Todo está preparado, mis hermanos, solamente nosotros no conocemos, no sale a la luz. Y de noche a la mañana podemos escuchar la noticia tronante, mis hermanos. Por eso, hermanos, hay tanta sedición en el mundo, tanto terrorismo, tanta muerte, guerras, nación contra nación, reino contra reino, y también las señales grandes. Habrá terror en la tierra, dice, hermanos, cerca a la segunda venida de Cristo, y grandes terremotos. Todo aquello corrobora al cumplimiento profético de la Biblia, mis hermanos. Este impostor, cuando aparezca, se levantará en contra de todo lo que se llama Dios. En ese tiempo, ningún país, ninguna ciudad tendrá su Dios de madera, de yeso o de piedra. Hoy la gente veneran, llorando, hacen grandes lamentaciones por sus ídolos, hacen sus fiestas grandes, concurren miles de personas. Por ejemplo, el Papa en el mundo tiene más de 1.200 millones de seguidores y más, pero en ese tiempo él mismo será perseguido por el mismo anticristo. Pero hoy están trabajando juntos con el misterio de iniquidad, pero será traicionado el mismo Papa. Hermanos, en ese tiempo desaparecerá completamente, serán destruidos. No importa si sus templos son construidos antiterremotos, no importa, serán destruidos, derribados, juntamente con sus ídolos. Eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos, así declara la Biblia, porque Él se levantará contra todo lo que se llama Dios, es decir, contra todos los ídolos del mundo, que hoy veneran a esos ídolos, o adoran también. Al respecto, voy a dar solamente 3 pasajes en Apocalipsis. Me reservo muchos pasajes para más adelante. Los juicios que caerá sobre la gran Babilonia. Dice de esta manera: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. ¿Con quién? Con la gran Babilonia. Y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Aún el verso 10 leemos: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio.
¿Qué les parece, mis hermanos? Esto ocurrirá en la gran tribulación, juicios que caerá sobre la gran Babilonia. Eso es, mis hermanos, la interpretación de esta palabra. Mis hermanos, aguardemos con paciencia el retorno de Cristo, preparándonos como las 5 prudentes, las 5 vírgenes que se prepararon para entrar a las bodas del Cordero. Mas las insensatas se quedaron, gritando, tocando la puerta. Hermanos, estemos listos y preparados. Presiento, mis hermanos, yo, que el Señor está muy cerca, a las puertas. Porque cada día leyendo la Biblia, estudiando, investigando, hermano, conozco más y más cada día, y se acerca, hermano, aquellos tiempos peligrosos, tiempos en que ya no tendremos libertad, hermanos, para poder predicar, hacer campañas en las calles, hacer cultos libremente en nuestras congregaciones, hermanos. Entonces, mis hermanos, los poderes del mundo que hoy dominan las redes sociales, en fin, todas las cadenas televisivas en todo el mundo, casi a todas, son comprados, que trabajan para ellos. Nos pueden bloquear cualquier momento, a ti y a mí, hermanos. Solamente Dios no permita, y que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Y así poder expandir su palabra y darle alarma al mundo cristiano para que se preparen. Cuán cerca está el Señor. Recordemos, mis hermanos, cuando una vez arrebatada la iglesia, aparecerá aquel impostor, hijo de perdición, y se levantará contra todo lo que se llama Dios, y hará grandes ruinas en la tierra. Como siempre, hermanos, leo a veces en la palabra en el libro de Daniel, trillará y despedazará toda la tierra. Mis hermanos, gracias al Señor. Siempre estamos avanzando en los estudios, hermano, conociendo un poco más y más. Que Dios solamente tenga misericordia y que nos dé entendimiento y sabiduría. Gracias en el nombre de Jesús, que sea hasta otro momento, mis hermanos.